Bien, señores, hoy vamos a ver cómo implementar un nuevo hábito para añadirlo a vuestra rutina y que se os haga mucho más fácil incrementar nuevos hábitos a vuestro día a día. Como ya sabéis, la mayoría de la gente tiene malos hábitos porque es muy difícil al final compaginar esos buenos hábitos con la vida en general, ¿no? Y quiero decirte que yo he estado muchos días peleado con estos hábitos de, por ejemplo, levantarme temprano, entrenar, comer bien, etc. Pero al final me he dado cuenta de que el misterio es mucho más fácil de lo que os pensáis todos vosotros. En realidad, simplemente tienes que hacer ese hábito durante todos los días, mucho tiempo sin fallar, y si fallas, no pasa nada. Porque al final, cuando tú fallas un día, lo único que haces es decirle a tu mente, a tu cerebro, que ya puede fallar para siempre. Entonces, por esto digo que al final es muy fácil implementar los hábitos. La gente se piensa que es difícil, pero una vez que coges esta mentalidad es muy fácil. ¿Por qué? Porque tú simplemente tienes que seguir el hábito que quieres implementar a lo largo del tiempo. Y es lo que os estoy diciendo, es muy sencillo porque al final cuando implementas los hábitos es cuando no te estás dando cuenta que lo estás implementando. No sé si me entendéis este concepto. Al final es muy fácil por la sencilla razón de que si lo hacéis todos los días, al final como lavar los dientes, como comer, una cosa tan básica como esas cosas, al final si lo interiorizáis y decís que esto voy a hacerlo y que al final lo hacéis durante mucho tiempo, intentando fallar el menor número de días posibles. Esto al final se trata de que tú al final te apuntes el hábito que quieres implementar y cada vez que lo hagas pongas un tic y cada vez que no lo hagas pongas una cruz. Y al final esto consiste en que si te alejas de ese papel, si te pones 5 metros más para atrás, se vean más cruces verdes que rojas. Coger el hábito que queréis implementar y hacerlo durante mucho tiempo sin daros cuenta de que lo estáis haciendo. Muchas veces intentamos ponernos barreras nosotros mismos que ni siquiera existen y que simplemente haciéndolo todos los días nos resultaría mucho más fácil que pensarnos en realidad si estamos haciendo ese hábito o no. Y también otra parte muy importante y por lo que la gente también suele fallar es por ponerse metas, digamos, inalcanzables, por así decirlo. Digamos que si quieres implementar el hábito de madrugar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice y empieza directamente, mañana me levanto a las 5. Pues vale, mañana te vas a levantar a las 5, pero el siguiente día seguramente ya te quedes durmiendo porque no tienes ese hábito ya implementado por hacerlo solo un día, sino que tenéis que entender que esto es una rutina día a día. Esto es, digamos, como una carrera y al final el que gana es el que más tiempo lo hace, o sea, el que lo hace directamente para toda su vida ya. Así que el consejo que quiero daros relacionado sobre este tema es que os pongáis metas, digamos, a corto plazo y pequeñas. Ir empezando, si queréis madrugar, pues empezar. Imagínate que tú te levantas a las 10 de la mañana, ¿no? Pues empieza levantándote a las 8. Al mes siguiente, si ves que lo estás cumpliendo, levantarte a las 8, al mes siguiente levántate a las 7, al mes siguiente a las 6. Y no te vas a dar cuenta y te lo vas a implementar solo, básicamente. O sea, no te vas a ir dando cuenta y te lo vas a implementar. Por eso, poneros metas, digamos, a corto plazo y que sean muy fáciles para vosotros, para que al final cada vez se vaya complicando un poco más, pero no lo notéis esa diferencia. También os digo que es más fácil implementar estos hábitos, digamos, como uniéndolos a otros hábitos. ¿Vale? Imaginad que queréis leer, empezar a leer, por ejemplo. Pues implementar el hábito, por ejemplo, si vais todos los días a la piscina, pues leer en la piscina un rato. O digamos como que cuando estás escuchando podcast, por ejemplo, si quieres escuchar podcast, si estás en el gimnasio, si vas al gimnasio y haces, por ejemplo, ejercicio, pues en vez de verte, escucharte música o verte vídeos, digamos como que te pones ese podcast mientras estás entrenando o mientras estás en ese momento de haciendo cardio o lo que sea. Digamos como que es muy fácil implementar los hábitos cuando se unen entre ellos. Y súper importante lo que os he dicho antes, tenerlos apuntados, haceros una lista de los hábitos que queréis hacer cada día y ir tachándolos o haciéndoles un tic según los vayáis cumpliendo o fallando. ¿Por qué? Porque esto directamente va muy relacionado con la dopamina de tu cerebro. Si tú pones un tic, tu cerebro hace como que lo has cumplido, ¿no? Y te sientes bien contigo mismo porque lo has cumplido. Pero si pones una cruz, te sientes mal porque sabes que no lo has cumplido y en realidad no lo estás haciendo. Entonces eso te va a ayudar mucho más a que tú al final puedas tener esos hábitos a lo largo del tiempo. El problema de todo esto en general es que la gente se pone muchas excusas. O sea, siempre que tú quieres, por ejemplo, comer bien, eliges entre comer una ensalada o una hamburguesa, imaginaros. Y al final la gente siempre elige la hamburguesa. ¿Por qué? Porque se ponen muchas excusas diciendo que no hace falta comer bien, que para qué quiero comer bien, que está más rica la hamburguesa, ¿no? Al final todos lo sabemos.
Pero si tú quieres conseguirlo, si tú quieres hacerlo, al final tienes que pagar un precio, y ese precio es el de luchar con tus excusas. Por eso directamente lo mejor es no negociar con tu cabeza, o sea, directamente hacerlo, ni pensártelo. Directamente actuar ya y hacerlo. Porque como te lo empieces a pensar, tu cerebro empieza a sacar excusas y al final no lo hace. Y ahora vamos a llegar a la fase donde quería hablaros, que es el tema del equilibrio. Yo siempre digo que en todo tiene que haber un equilibrio. Si tú estás aquí, tienes que estar al mismo tiempo con tus hábitos aquí. Porque si tu mentalidad está aquí y tus hábitos están aquí, al final no hay un equilibrio. O sea, al final vas a ir cayendo y te van a ir cayendo los hábitos y tu mentalidad también al mismo tiempo va a ir bajando. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en equilibrio, las cosas siempre se mantienen. Pero en cuanto tú fallas en alguno de los dos ámbitos, tanto en mentalidad como en hábitos, vas a ir cayendo a la vez. Por eso es muy importante, por ejemplo, si queréis poneros a dieta, por eso es muy importante hacer un día a la semana lo que se llama el cheat meal, que es una comida, digamos, de recompensa, para que cuando tú hayas cumplido toda la semana esa dieta, el fin de semana puedas comerte una hamburguesa o puedas hacer lo que sea. ¿Esto por qué lo recomiendo? Porque hay mucha gente que dice, no, tienes que cumplir la dieta, tienes que cumplirla todos los días sin fallar. Digo, ya, pero tú al mes has fallado la dieta, pero yo llevo años y sigo con la misma rutina, con la misma dieta y mejorando mi físico. Así que al final esto es lo que funciona, el equilibrio. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene equilibrio te dice eso y al mes ya ha fallado con sus hábitos y ha fallado con la disciplina. Y empezar a poneros ese equilibrio en vuestro día a día, y digamos que sí, en todos los aspectos, pero en cuanto implementéis un hábito mucho más directo lo vais a ver. Porque ese equilibrio lo que te va a hacer es que cuando tú estés aquí y en un ámbito estés aquí, ese equilibrio es el que te va a equilibrar y el que al final va a perdurar por lo largo del tiempo. Porque si tú estás alto y tu mentalidad está baja, al final vais a ir cayendo los dos. ¿Por qué? Porque vas a fallar. Pero si tú estás siempre en un constante equilibrio, va a ser mucho más fácil mantenerlo en el tiempo. Y la gente suele fallar porque no sabe esto, porque no sabe que tiene que haber un equilibrio para que las cosas salgan bien. Por eso las cosas son difíciles, porque cuanto más difícil sea, mejor resultados te van a venir. ¿Por qué las cosas fáciles son las que llevan a cosas peores que las difíciles? Porque las cosas difíciles son las que cuestan trabajo hacer y las que al final mejor recompensa van a tener. Tú imagínate que si todo fuera fácil, todo el mundo tendríamos buenos hábitos y todo el mundo conseguiríamos al final el objetivo que nos propongamos, pero lo bonito de esto es que es difícil. Y si tú consigues vencer esa barrera de la dificultad, de tu mentalidad, al final piensa que las cosas difíciles se vuelven fáciles. Por eso, cómo hables directamente contigo mismo influye mucho a la hora también de posicionar nuevos hábitos y incrementar nuevos hábitos a vuestra rutina diaria. Y voy a poneros un último ejemplo, que es el gimnasio. El gimnasio es donde mejor se ve esta disciplina y estos hábitos. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que no vas, es muy fácil que tu cabeza piense no voy a ir, a que tu cabeza diga voy a ir todos los días y voy a ser disciplinado. Y en el gimnasio de verdad, o sea, un 80-90% de la gente que se apunta, al cabo de 3 meses se ha desapuntado. ¿Por qué? Porque cuesta tanto hacerlo, cuesta tanto ir y entrenar, cuesta tanto ir y sudar, cuesta tanto ir ahora, por ejemplo, en verano y que haga mucho calor y que sigas ahí yendo todos los días, que la gente al final lo acaba dejando. ¿Por qué se dice esto de que cuando te apuntas en verano, toda la operación bikini, todas estas historias que se están inventando, directamente van relacionados con esto? Porque la gente quiere tener buen físico, se apunta en verano, se desapunta después del verano, no consigues tu físico. ¿Por qué? Porque no has trabajado durante todo el año para tenerlo. Esos son los resultados fáciles, lo de apuntarse en verano y desapuntarse. Eso es lo fácil. Lo difícil es mantenerse durante todo ese invierno, durante todo ese año, aunque haga frío, aunque haga calor, para al final tener esos buenos resultados que vas a ver al final. Y al final tú vas a estar mucho más realizado y mucho más contento contigo si estás durante todo el año entrenando y luego en verano obtienes esos resultados que quieres. Pero al final tenéis que hacer las cosas por vosotros mismos y no por los demás. Porque cuando hacéis las cosas con vosotros mismos es cuando salen. Cuando haces las cosas por los demás es cuando los acabas dejando. Así que, señores, con esta reflexión termino por aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Darle un pedazo de like y suscribiros para no perderos este contenido. Y nos vemos en la próxima, familia. Chao.